Nos acompaña Javier Pereira, el lobo financiero, que es un reconocido analista en estos temas. Les voy a dar el nombre correcto de la conferencia. O maestro, ayúdeme mejor para ir introduciéndolos. ¿Cuál es el nombre de su conferencia? Es Planifica, ahorra, invierte, vive. Y estrategias de inversión para lograr el retiro soñado. Perfecto. Entonces, maestro, le dejamos a las y los estudiantes y docentes de la UABC que con gusto lo estarán escuchando. Perfecto, muchas gracias, chicos. Antes que nada, agradecer su atención, su tiempo, que nos brinden la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy. Nuevamente me presento, soy su servidor Javier Pereira. En todas las redes sociales nos encuentran como El Lobo Financiero y ahí compartimos bastante contenido de valor para ustedes. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante que creo yo nos hace falta generar esa conciencia directamente, y esa es hablar sobre el retiro. ¿Qué es el retiro? Muchas veces nosotros creemos que como jóvenes está muy lejos el retiro y creemos que plantear nuestro retiro en unos 3, 4 años antes de que llegue está de manera correcta, pero por desgracia esto ya no aplica así. La mayoría de los jóvenes y las jóvenes del día de hoy pertenecen ya a lo que es el régimen Ley 97. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas personas que comenzaron a cotizar después del 1 de julio del 97 van a tener una pensión de manera distinta a como se calculaba anteriormente, que era la Ley 73. Y por eso nosotros nos debemos de preparar de una manera correcta, pero sin desviarnos del objetivo, que es también vivir una vida plena. Por eso decidimos plantearlo de una manera en que estructuramos las 4 etapas de nuestra vida como si fuera una mesa, la mesa de nuestras finanzas de nuestra vida. Y esta mesa se va a soportar de 4 patas: ahorra, invierte, planifica y vive. ¿Por qué? Porque deben de existir estos 4 pilares dentro de nuestra vida financiera para que pueda solventarse. Porque ¿qué pasa si falla alguno de estos 4? En automático se cae lo que es nuestra vida financiera, y algo que nos llega a afectar de sobremanera. Entonces, el primer paso y punto más importante, chicos, es planificar, definir metas. Esto es bastante importante porque yo lo he dicho en diferentes videos que hemos compartido, en otras sesiones y conferencias que hemos brindado. El ahorrar dinero por ahorrar dinero o invertir dinero solamente por invertirlo no tiene sentido. ¿Y a qué me refiero con esto? En este caso, cuando nosotros ahorramos solamente por ahorrar, invertimos solamente por invertir, no es algo tangible, no es algo que podamos ver directamente o que lo podamos llevar a cabo, y no existe una motivación como tal. No es lo mismo decir, estoy guardando dinero simplemente porque quiero guardarlo, a decir, estoy guardando dinero porque quiero un automóvil nuevo, estoy guardando dinero porque quiero irme de vacaciones, estoy guardando dinero porque quiero, no sé, casarme, por ejemplo. Esto va a depender de cada una de las personas a las que estemos definiendo nuestra propia meta. Cada meta es completamente independiente y diferente dependiendo de la situación de nuestra vida. El paso 2 para poder planificar nuestras finanzas y sobre todo nuestro camino financiero es evaluar tu situación actual. Recordemos que como las metas son completamente distintas, también la situación financiera de cada uno es completamente diferente. Hay personas que, por ejemplo, son jóvenes que apenas tienen su primer empleo y mientras están en su empleo también están estudiando. Quiere decir que tienen una solvencia un poquito más holgada. Ellos pueden darse el lujo de correr más riesgos cuando comienzan a invertir. Pero en cambio, una persona que ya es padre de familia, que es madre de familia y es el sustento del hogar, debe de correr menor riesgo, porque recordemos que lo que está en juego es el patrimonio de cada uno de ustedes. Entonces, hay que evaluar también la situación actual para poder determinar qué tan realista es la meta que me estoy planteando. Punto 3, chicos, dentro de este mismo planteamiento es usar herramientas de planificación. Hoy en día la tecnología es bastante avanzada y con el mismo celular podemos descargar una aplicación la cual puede permitirme realizar lo que es un presupuesto, puede permitirme realizar lo que son la diversificación de mis ingresos y de mis gastos. Incluso las mismas aplicaciones bancarias hoy en día nos dan el famoso apartado para lograr nuestras metas, en la cual nosotros decidimos cuánto es el monto que estamos buscando y para qué,
y cada mes o cada quincena, cada semana, dependiendo de cómo lo programemos, la misma aplicación va descontando de nuestra cuenta esa cantidad para lograr nuestro objetivo. Entonces, lo primero y más importante, chicos, es planificar y planificar de una manera correcta. Pero para poder planificar debemos de definir nuestras metas a corto y largo plazo. Y aquí es en donde viene la primer duda que normalmente yo me encuentro cuando las personas se acercan con nosotros y nos preguntan cómo plantearse su situación financiera. El corto plazo, muchas personas creen que corto plazo podríamos hablar de 1, 2, 3, máximo 6 meses. La realidad es que corto plazo podríamos definirlo en una etapa menor a 3 años y largo plazo una etapa mayor a 5 años. Un ejemplo, si yo quiero ahorrar para unas vacaciones que van a ser en un año, puede ser un ahorro a corto plazo y debo de buscar instrumentos de ahorro, instrumentos de inversión que me permitan esa disponibilidad en ese tiempo. Pero si, por ejemplo, estoy buscando ya un ahorro para mi retiro, ya estoy hablando de un largo plazo. Entonces debo de buscar instrumentos que maximicen mis recursos en el largo plazo. Ahora que tenemos bien definido esto, chicos, viene el paso 2, que es en donde comienza realmente nuestro camino financiero, y ese es ahorrar. Pero hay que entender algo diferente, chicos, la diferencia entre el ahorro de emergencia y ahorrar directamente dinero. Primero, nosotros para poder avanzar en nuestra vida financiera debemos de crear un fondo de emergencia. ¿Qué es un fondo de emergencia? Una cantidad de dinero que vamos a poder utilizar para prever cualquier emergencia, como su nombre lo indica. El primero es una pérdida del trabajo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que dependemos únicamente de un solo ingreso? Y cuando perdemos el trabajo, nos cuesta, ahora sí que con la redundancia, volver a encontrar trabajo es trabajoso. Entonces, hay que estar, en este caso, preparados para solventar este tipo de situaciones. El tener en este fondo de emergencia entre 3 y 6 meses de sus gastos es primordial. Hay muchas personas que nos dicen, tienen que ser entre 3 y 6 meses de tus ingresos. No, yo les recomiendo que sean entre 3 y 6 meses por lo menos de sus gastos mensuales. ¿Por qué? Porque recordemos que este fondo nos va a servir para solventar esta pequeña etapa en la cual no tenemos esa solvencia económica. Al tener este fondo de emergencia, cubrimos esa pérdida del empleo o esa pérdida del ingreso. Pero supongamos que todo va bien y no perdemos el empleo, pero por alguna situación se nos descompone el auto. Entonces ese fondo de emergencia nos puede servir para poder solventar esa reparación sin tener que entrar en deudas excesivas, sin tener que estar pagando los famosos intereses. O bien, nos puede apoyar también en una emergencia médica, porque recordemos que nadie está exento de sufrir algún accidente, de sufrir alguna enfermedad. En ese momento, el fondo de emergencias es el que nos va a apoyar o nos va a ayudar a salir de esta situación tan complicada. Vamos a poner un ejemplo y quizás alguno de ustedes los vio durante la pandemia. En la pandemia, muchas personas no estaban preparadas ante esta situación. ¿Y qué pasó? Muchos llegaron a enfermar, muchos llegaron a requerir atención médica. Por desgracia, al no contar con un fondo de emergencia, ¿qué tenían que hacer? Recurrir a vender todos sus bienes o bien endeudarse, pero endeudarse de una sobremanera porque los intereses normalmente nos cobran. Entonces, es importante que siempre tengamos este fondo de emergencia para cubrirnos ante cualquier imprevisto. ¿O por qué no? También el fondo de emergencias nos puede servir para alguna reparación del hogar, recordando que también es parte primordial de nuestro patrimonio, nuestro hogar. Quizás tú quieres pintar la casa y ahí no tocamos el fondo de emergencia porque como tal va a servirnos únicamente para hacer una pequeña remodelación. Entonces el fondo de emergencia solo lo debemos de utilizar para emergencias, pero quizás por alguna situación resulta que la puerta se rompió. Entonces sí necesitamos cambiarla en el momento y no podemos esperar hasta que juntemos dinero adicional. En ese momento tomamos una parte del fondo de emergencia porque estamos cubriendo, como su nombre lo indica, una emergencia, que es la reparación del hogar. Una vez que tenemos bien definido nuestro fondo de emergencia, entonces podemos pasar a un ahorro a corto y largo plazo, dependiendo de lo que yo esté buscando. Quizás yo tengo mi fondo de emergencia y ya no me preocupa quedarme sin trabajo u otra situación. Puedo preocuparme entonces por quizás cambiar mi teléfono celular, una computadora o, por qué no, unas vacaciones, porque como lo hemos dicho,
Las vacaciones también son necesarias para recargar pilas porque somos seres humanos y necesitamos también vivir como el título de la ponencia lo indica. Entonces, aquí es en donde empezamos a definir cuáles van a ser mis distintas metas de ahorro, ya sea la computadora, el celular, las vacaciones, o quizás, y sería lo más prudente para todos y cada uno de ustedes, comenzar desde esta etapa con un ahorro a largo plazo para el retiro, o por qué no, comprarse una casa o un automóvil. Entonces, ahí es en donde empezamos a diferenciar lo que son mis metas a corto y largo plazo y también mis ahorros que se van a desenvolver de la misma manera. Pero aquí hay que hacer un pequeño paréntesis. ¿Y cómo ahorro? ¿Qué tanto porcentaje es recomendable ahorrar para lograr mis metas? Esto es importante que lo tengamos en cuenta, chicos. Esto es una pequeña guía. Cada porcentaje lo vamos a tener que ajustar dependiendo de nuestra situación. Como lo vimos en el punto 1, planificar, quiere decir que vamos a evaluar nuestra situación actual y partiendo de ese punto podemos determinar qué porcentaje puedo destinar al ahorro y qué porcentaje puedo destinar a otra parte de mi vida económica. Normalmente se recomienda que sea entre un 10 y un 15% de tus ingresos. Y ese 10 o 15% de tus ingresos no es por categoría, porque hay muchas personas que escuchan esto y me dicen, a ver, Javier, si yo quiero ahorrar el 10% para mi computadora, pero también quiero ahorrar para mis vacaciones y también quiero para mi retiro, tengo que quitar el 30%. Con el 70% yo no vivo. Aquí es en donde hacemos ese planteamiento, recordando que nos indica la regla, un 10 o un 15% de tus ingresos. Y ese porcentaje que tú estás separando es el que vas a dividir entre los subcategorías que tú tienes destinadas para tu ahorro. Quizás de ese 10% solamente puedas destinar el 3% para tu teléfono, el otro 2% para tus vacaciones o un 5% para tus vacaciones y un 2% para tu retiro. Entonces, con eso complementamos estos porcentajes para poder maximizar nuestros recursos. Pero recuerden que es un porcentaje y es una guía. Cada uno de ustedes debe de ajustar ese porcentaje dependiendo de la situación en la que se encuentren al momento. Quizás han escuchado por ahí también la famosa regla del 50-30-20, que yo en diferentes ocasiones lo he dicho, es únicamente una guía, porque hoy en día la mayoría de las personas no puede pagar sus gastos con el 50% de su ingreso. Quizás necesitas un 70, un 80% de tu ingreso para cubrir todos los gastos básicos y el otro 20% quizás puedas destinar el 10% a tu diversión y el otro 10% a lo que es el ahorro y la inversión. Pero todo va a ir en función, como ya lo mencioné, de la etapa de tu vida en la que te encuentres. Ya que tenemos bien definido esto, también debemos de conocer que hay un monstruo que nos está comiendo de manera diaria y esa es la inflación. ¿Qué es la inflación? El incremento de los costos en todo lo que nosotros consumimos. Podemos observar que de manera diaria, de manera semanal, mensual, los costos de los productos se incrementan y esta inflación nos afecta de sobremanera a todos. No hay nadie que no sufra la inflación. Ya lo decía Margaret Thatcher, la inflación es la madre del paro y la ladrona invisible de los que han ahorrado. ¿Por qué? Porque aquí debemos de tener bien claro el concepto de cómo funciona el ahorro. Quizás yo ahorita tengo guardados 1,000 pesos que pretendo usar para un viaje en 3 años, por ejemplo. Y yo decidí que para ese viaje necesito 6,000 pesos. Voy a ahorrar 1,000 pesos cada 4 meses. Pasados 3 años, yo llego a la agencia de viajes y les pido que me den los boletos para realizar mi viaje. Pero resulta que el viaje que yo había cotizado en 6,000 pesos, cuando yo llego a la agencia me dicen que ya no vale 6,000, quizás ahora vale 8,000 pesos. ¿Y esto por qué fue? Porque como lo comentamos, la inflación sigue incrementando el costo de los insumos, el costo de todo lo que nosotros consumimos. Entonces, por ahí, en algún momento también a mí me llegó a tocar personas que me decían, oye Javier, pero aunque la gasolina suba, a mí no me afecta porque yo ni carro tengo. Quizás no te afecte de manera directa porque no tienes automóvil, pero te afecta porque si tú consumes pan, por ejemplo, para que el panadero pueda tener insumos, requiere que alguien se los lleve y esa persona para llevarlos utiliza un carro. Si a la persona que tiene el automóvil le incrementan la gasolina, tiene que cobrar un poco más para recuperar ese incremento que tuvo la gasolina. Entonces, de manera directa o indirecta, la inflación siempre nos afecta. Pero, ¿cómo le gano a la inflación?
¿Cómo le hago entonces? Porque pues la mayoría de la gente me dice que ahorre. Y ahorita Javier viene y me dice que no ahorre, porque se lo come la inflación. Simple y sencillo. Da el salto cuántico de ser un ahorrador y conviértete en un inversor. ¿Por qué la inversión le gana directamente a la inflación, chicos? Porque la inversión nos va a dar un rendimiento sobre el capital que pongamos a trabajar. Vamos a poner un ejemplo claro. Yo tengo mi dinero, por ejemplo, si lo tuviera bajo mi colchón o en el banco, en una cuenta que no me genera rendimiento, va a ser su crecimiento lineal. Quiere decir que no vamos a tener ningún incremento ni ningún decremento de manera física. Pero cuando viene la inflación, me doy cuenta que el dinero que tenía ahorrado hace un mes ya no me alcanza para lo mismo hoy en día. Y no me va a alcanzar para lo mismo en 5, 6, 7 días. Vamos a poner un ejemplo y quiero pensar que todos lo viven. La famosa Coca-Cola. Hoy en día una Coca-Cola de 600 mililitros nos viene costando entre 17.50 y 20 pesos aproximadamente, dependiendo del lugar en donde lo compremos. Si volteamos a ver, en 1990 ese mismo envase de refresco de 400 mililitros tenía un costo de 4.50. Si se dan cuenta, se triplicó el valor de ese refresco a lo largo de estos años. Lo mismo pasa con todos los productos. ¿Y qué pasa? Nuestro dinero es el que pierde ese poder adquisitivo, es decir, ya no me alcanza lo que ahorré al inicio para lo que tenía planeado en el futuro. Y con la inversión cambia. Con la inversión mi dinero comienza a crecer. Empezamos a generar un rendimiento mayor. Y algo importante, chicos, que quiero que comprendamos el día de hoy, que nos llevemos en la mente, es que en México, en efecto, está prohibida la esclavitud, pero la esclavitud humana. Pero nadie nos dijo que no podemos esclavizar nuestro dinero. Hacerlo esclavo de nosotros quiere decir que hagamos que ese dinero trabaje para nosotros y produzca más dinero para que a su vez ese dinero siga trabajando por nosotros y nos genere un mayor rendimiento. Recuerda, no compras lo mismo en el tiempo. Y aquí viene una pregunta que nos hacen comúnmente en redes sociales. Javier, ¿cómo sé que una inversión es exitosa? Simple y sencilla, chicos. Validen el rendimiento contra la inflación. Si el rendimiento que nos están ofreciendo es mayor a la inflación, entonces es una inversión exitosa. Pero tengan cuidado, porque hoy en día las redes sociales están vueltas locas con este tipo de información y a veces inflan los números o no nos enseñan lo que es. Entonces debemos de aprender a diferenciar lo que es la tasa nominal de la tasa real para saber realmente qué tan conveniente es mi inversión. ¿Qué es la tasa nominal, chicos? Es la tasa que nos muestra directamente la institución financiera en donde vamos a invertir, llamémosle una SOFIPO, llamémosle una institución financiera, la que ustedes gusten. Un ejemplo, vamos a poner los CETES. CETES que nos marca una tasa de interés nominal del 11% anual, es lo que nos estaría otorgando al término del periodo. Pero, ¿cómo vamos a obtener la tasa real? Simplemente descontar lo que es la inflación. Un ejemplo, años atípicos que hemos visto que la inflación se va hasta el 7%, cuando yo descuento el 11 del 7 me doy cuenta que estoy teniendo una ganancia del 4%. Como lo vimos, no estamos perdiendo poder adquisitivo porque nuestro dinero mantiene ese poder para seguir comprando. Y por el contrario, está incrementando un 4% que quizás en el banco lo hubiera perdido, porque hubiera perdido poder adquisitivo y aparte no hubiera producido ese 4% extra. Pero hay que tener cuidado, porque como se los decía, en redes sociales yo me he encontrado con muchos pseudoagentes de inversión que nos ofrecen un 50% de rendimiento mensual, un 75%, en ocasiones hasta un 200% anual. Tengan cuidado, chicos, porque eso es una estafa. ¿Cómo funcionan este tipo de estafas? Y me gustaría que lo dejáramos bien claro desde este inicio. Es un esquema piramidal en el cual te condicionan a que tú sigas reclutando personas. ¿Se imaginan que yo llegara a uno de los bancos grandes y les dijera, ten, guárdame 1,000 pesos, pero esos 1,000 pesos quiero que me los regreses en un año, por ejemplo? Pasado el año yo llego y le digo al banco, oye, necesito que me regreses mis 1,000 pesos. Y el banco me dice, sí, pero para que yo te los regrese con todo y rendimientos necesito que me traigas a 4 amigos para que inviertan. ¿Qué va a pasar? ¿Vas a confiar realmente en esa institución? Creo que no, porque realmente lo que están haciendo es condicionarte
para que con el dinero de estas personas que tú estás trayendo, que tú estás invitando, te paguen los primeros 1,000 pesos que tú invertiste. Así es como funcionan este tipo de esquemas que nos ofrecen un rendimiento exorbitante. Te piden que traigas a más gente y esa gente a su vez tiene que traer más gente, pero llega un momento en el que se vuelve imposible el reclutamiento y al no haber flujo de efectivo ellos dejan de pagarte. Entonces, como dejan de pagarte, pierdes completamente lo que es tu capital y pierdes los rendimientos que según ellos te habían ofrecido. Entonces, ten cuidado. Pero ¿cómo saber realmente que los rendimientos son reales o no? Porque tú me hablas, Javier, de CETES de un 11%, pero pues he escuchado de otros instrumentos. Para que conozcan realmente qué tan convenientes, chicos, existe algo que se conoce como índices de referencia. ¿Qué son los índices de referencia? Son índices que marcan la economía dependiendo de lo que estemos analizando. Puede ser de un país, puede ser de un sector, puede ser distintas maneras de diversificar los índices. El mayor y más conocido es el S&P 500 o Standard & Poor's 500, que refleja el comportamiento de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Escuchen bien esto, son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, una economía bastante elevada, bastante grande, y aún así, esas 500 empresas han tenido un rendimiento promedio anual del 12%. ¿Se imaginan? 500 empresas grandísimas como podría ser Apple, Amazon, Meta, únicamente me dan un 12% en conjunto. ¿Y cómo es posible que Juanito Pérez venga y me diga que porque él trae una mega inversión, me va a dar un 50% mensual? Suena ilógico, ¿no lo creen? Entonces hay que tener cuidado con este dato. Tenemos diferentes estándares, diferentes índices, como podría ser el IBEX, que viene replicando o nos demuestra el comportamiento de la economía en España, el FTSE 100, que nos habla de Reino Unido, o por qué no, tenemos el IPC, que refleja el comportamiento de la economía mexicana. Todos estos índices, chicos, ustedes pueden invertir utilizando los famosos ETF que adquieren con un broker, pero este broker debe de estar regulado. Lo vamos a ver un poquito más adelante cómo reconocerlos. Algo importante que me gustaría también que se lleven es que el tiempo es nuestro amigo en las inversiones. Pero ojo, ¿por qué les hablé de índices? Porque hay que aprender a diversificar en nuestra inversión. ¿Qué es diversificar? Para que lo podamos comprender de mejor manera, vamos a poner el ejemplo que vemos en pantalla. ¿Han escuchado el dicho que dice que no pongas todos tus huevos en una sola canasta? Aquí aplica lo mismo. Vamos a suponer que esa canasta es tu portafolio de inversión. Y vamos a suponer que en ese portafolio tú pones 3 huevos, es decir, 3 acciones de Coca-Cola, por ejemplo. Y cuando vas camino al mercado para vender esas 3 acciones, resulta que la canasta se rompe y se caen tus 3 acciones o tus 3 huevos. En ese momento se rompen y acabas de perder completamente todo. Lo mismo es en las inversiones. Si la empresa, por desgracia, tiene un bajo desempeño, comienzas a perder ese poder adquisitivo y hay empresas que llegan a declararse en quiebra o en bancarrota, lo cual nos lleva a perder completamente nuestro capital. Pero ¿qué pasa si cambia el contexto? Si, por ejemplo, tienes 2 canastas, 2 portafolios de inversión. En el primero pones 3 huevos y en el del lado derecho también pones otros 3 huevos. Camino al mercado, se te rompe la canasta del lado derecho. Solamente pierdes 3 huevos, porque los otros 3 siguen vivos porque iban en otra canasta. Lo mismo pasa en las inversiones y en este caso, cuando invertimos de manera indicada, como es siguiendo al S&P 500, estamos dividiendo completo porque estamos acaparando 500 empresas. Si alguna de esas 500 empresas le va mal, tenemos 499 que nos ayudan a maximizar lo que es el rendimiento. Entonces, ahí es en donde vemos la diversificación. Nunca, chicos, confíen en un solo activo. Traten de diversificar y que si van a comenzar a invertir, las inversiones sean en distintos instrumentos para tratar de minimizar el riesgo que corremos en la inversión. Pero, ¿qué tipos de inversión puedo encontrar, Javier? Existen 2 tipos de inversión únicamente, la pasiva y la activa. Primero, la inversión activa es una estrategia en la que un inversor o un gestor de fondos busca superar el rendimiento promedio del mercado mediante la compra y venta frecuente de activos financieros, como lo vimos.
En este caso, la inversión activa, ¿qué quiere decir? Que va a tratar de superar ese 12% que nos da, por ejemplo, el S&P 500, pero ¿cómo lo van a hacer? Comprando y vendiendo acciones en el momento. Pero, por desgracia, esto es bastante riesgoso, ya que la inversión activa implica tomar decisiones basadas en análisis de mercado, investigación y, lo peor, pronósticos sobre el comportamiento de las empresas o activos específicos. Yo he visto muchas personas que por tratar de realizar el famoso trading terminan perdiendo completamente su dinero porque compran y venden en momentos erróneos. Entonces, la mejor manera de maximizar nuestros recursos, y si estamos buscando largo plazo, es con una inversión pasiva que vamos a ver en un momento. Ahora bien, aquí nos dice, el objetivo es aprovechar las oportunidades a corto o mediano plazo, pero también puede conllevar mayores riesgos y costos asociados por la compra y venta de acciones. Esto es importante, chicos. Recordemos que cada compra y cada venta que realizamos, primero, el broker nos cobra una comisión. Y segundo, cuando nosotros estamos vendiendo, la casa de bolsa o el broker con el que estemos nos va a realizar una retención de impuestos. Entonces, con eso comenzamos a disminuir también lo que son nuestro capital. Por eso es importante que siempre validemos a detalle qué tipo de inversión voy a realizar para evitar este tipo de contratiempos. Y por el contrario, tenemos la inversión pasiva. Esta inversión es una estrategia que busca replicar el rendimiento de un índice del mercado. Volvemos al S&P 500. En lugar de intentar superarlo, los inversores pasivos compran y mantienen un portafolio diversificado de activos a largo plazo, minimizando las compras y las ventas frecuentes. Este enfoque reduce los costos de transacción y comisiones y es menos arriesgado que la inversión activa, ya que se enfoca en el crecimiento general del mercado. Como se les decía hace un momento, particularmente yo invierto de esta manera una inversión pasiva. ¿Qué hago? Simplemente compro un ETF que replique a la S&P 500 y dejo que crezca con el tiempo. Vamos a poner un claro ejemplo. Cuando yo compré los primeros, en este caso, títulos de lo que es IVV peso, en ese entonces me costaron cerca de 70, 60 pesos, no recuerdo bien, y el día de hoy ya valen 90 pesos. Con el tiempo se ha ido apreciando, generando un rendimiento. Quizás no es el rendimiento exorbitante que nos ofrecen en redes sociales para volvernos millonarios de la noche a la mañana, que es completamente falso. Pero ese rendimiento nos ayuda a potenciar lo que es, en este caso, nuestros ingresos y, como lo dice el nombre de la sesión, poder lograr el retiro que tanto estamos soñando. Y ahora bien, ya que vi esto, ¿cómo llevo mi inversión, ya sea pasiva o activa? Pues hay que conocer cuáles son los diferentes instrumentos que puedo adquirir con los brokers. La primera son las acciones. Las acciones representan una parte de la propiedad de una empresa. Al comprar acciones eres dueño de una pequeña parte de la empresa y puedes recibir dividendos. ¿Ustedes qué pensarían si yo les dijera que al día de hoy yo soy dueño de una parte de Meta, una parte de Tesla o de Amazon? Quizás me dirán, estás loco, Javier, pero no, esa es la realidad, chicos. Porque cuando ustedes comienzan a invertir en los ETFs que replican al S&P 500, ellos compran esas acciones y tú te vuelves dueño de esas acciones, con lo cual tienes esa ventaja de que, como lo mencionamos, si el título se aprecia, tú ganas dinero. Y hay empresas que conforme van creciendo y van recibiendo utilidades, van repartiendo esas utilidades entre los poseedores de los títulos, con lo cual también estás generando ingresos pasivos, porque si te das cuenta, no tuviste que brindar tiempo para que te pagaran, simplemente tu dinero trabajó por ti, como lo mencioné hace un par de minutos. La otra opción para poder generar recursos y poder invertir son los famosos bonos. Estos bonos o CETES entran dentro de la, en este caso, dentro del apartado de la renta fija. ¿Qué quiere decir la renta fija? Que desde el inicio yo sé cuánto voy a recibir de rendimiento y corro menos riesgo. Los bonos son deudas emitidas por empresas o gobiernos. Al comprar un bono, prestas dinero a la entidad emisora y recibes intereses periódicos y el reembolso del principal al vencimiento. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner un ejemplo. Si tú decides invertir en CETES y dices que vas a invertir 1,000 pesos por un año, desde que tú abres tu cuenta en CETES Directo y aportas tu capital, CETES Directo te dice que la tasa de rendimiento en ese momento es del 11%. Por ejemplo, cuando termine tu año vas a recibir 1,111 pesos porque estás teniendo
el rendimiento de ese 11%. Es decir, estás recibiendo tus primeros 1,000 que tú pusiste como capital inicial y estás recibiendo los rendimientos. En el caso de los bonos son instrumentos a largo plazo. Pueden ser 3, 5, 10, 20 años, por ejemplo, que tú inviertes. Pero la ventaja de esos bonos que como es un plazo muy largo, vas a recibir el reparto de dividendos cada 6 meses. Es decir, cada 6 meses te van a estar pagando una parte de lo que es la utilidad por haberles prestado ese dinero. Ahí, como se dan cuenta, es la segunda opción para generar ingresos pasivos. Es decir, no tengo que ir yo a trabajar para recibir dinero. El que trabaja por mí es mi dinero y me genera más dinero. El tercer activo que podemos ver y en el que muchas personas se espantan de invertir son las famosas bienes raíces. Bienes raíces es invertir en propiedades físicas como casas, departamentos o terrenos para obtener rentas, venderlas en el futuro. Pero algo importante, chicos, es que aquí la gente se espanta porque me dice, oye Javier, ¿y cómo quieres que vaya e invierta en bienes raíces cuando una casa me cuesta 3, 4 millones de pesos y apenas si voy yo al día? ¿Sabían que hoy en día es posible invertir en este tipo de instrumentos desde solo 11, 12 pesitos? Así es, chicos. Hoy en día, cuando nosotros entramos a lo que es un broker, una casa de bolsa, podemos comprar las famosas fibras, fideicomiso de bienes inmuebles. Estas fibras lo que hacen es comprar con el dinero de todos los accionistas inmuebles y ya sea que los rentan o los venden. Y ellos, por disposición oficial, tienen que repartir el 90% de su utilidad entre todos los poseedores de títulos. ¿Qué quiere decir? Que cada que tienen ganancia están repartiendo ese dinero. Les voy a poner un ejemplo y como les decía, yo les hablo desde mi experiencia, no es recomendación de inversión, pero les hablo desde mi experiencia. Cuando pasa la pandemia, muchas personas no tenían un fondo de emergencia, que fue lo primero que vimos. Y al no tener ese fondo de emergencia, ante esta situación, ¿qué hacían? Vendían todos sus activos, aunque fuera con una pérdida. En ese entonces, el título decayó tanto que cuando yo los compré fueron en 8 pesos. Les estoy hablando de que fue en el 2020. Hoy, 4 años después de eso, cada título que yo compré en 8 pesos ha alcanzado montos de entre 12 y 13 pesos por título. Si se dan cuenta, crecieron 5, 4 pesos cada título. Pero sin contar que cada mes este título me estaba pagando dividendos. Es decir, que yo a lo largo de este tiempo he tenido un crecimiento en mi portafolio de entre un 20 y un 30% del valor real cuando lo compré. Y si se dan cuenta, fue con una cantidad mínima, porque fueron únicamente 8 pesos. 8 pesos muchas veces me los termino gastando en un chicle, en un cigarro que termino tirando, etcétera. Entonces, la siguiente vez que vayas a realizar un tipo de compra de piénsalo, analízalo y piensa cómo es que se vería ese dinero si tú lo pones a trabajar para mejorar lo que es tu retiro. Pero algo importante, recuerda que cada inversión tiene sus propios riesgos y beneficios. Es importante diversificar y considerar tus objetivos financieros antes de invertir. Para poder maximizar nuestro portafolio, chicos, hay que realizar una revisión periódica. ¿Y por qué realizar periódicamente el portafolio? Porque el mercado está en constante cambio. La economía, la política, los eventos globales pueden afectar el valor de tus inversiones. Entonces hay que tener cuidado siempre con este dato. Recordemos que las inversiones conllevan un riesgo, chicos. Y el mayor riesgo que pueden llevar es que no pongamos atención y por algún descuido nuestro portafolio se vaya a cero. Entonces hay que hacer esa revisión para poder validar qué tan conveniente es o no hacer ese ajuste de lo que son nuestras inversiones. Otro dato importante a considerar cuando revisamos nuestro portafolio son tus objetivos financieros, ya que pueden haber cambiado. Tus necesidades y prioridades pueden variar con el tiempo. Por ejemplo, si te casas y tienes hijos, va a cambiar completamente el contexto de tu vida porque ya no puedes correr un riesgo tan alto. Entonces, por eso hay que revisar siempre el portafolio de manera periódica. ¿Pero qué es lo que voy a revisar, Javier? Primero, hay que verificar si tus inversiones están generando los rendimientos que esperabas. Segundo, evalúa el riesgo. Si el nivel de riesgo de tus inversiones sigue siendo el mismo que tenías cuando comenzaste a invertir, como lo mencioné. Puedes correr más riesgo cuando eres una persona sola,
una persona soltera que no tiene una responsabilidad de pagar o de mantener una familia, a cuando ya eres la cabeza del hogar, tienes que validar realmente el riesgo que puedes correr con tus activos. Y finalmente hay que revisar la diversificación. Asegúrate de que tus inversiones estén distribuidas de manera equilibrada para minimizar el riesgo. Esta parte es importante. Siempre, chicos, revisen a detalle que su inversión se encuentre diversificada para minimizar los riesgos. Quizás cuando hayas avanzado y te des cuenta que la inversión está siendo rentable, puedas hacer esa modificación y cambiar. Pero hasta entonces, trata de tener una diversificación para minimizar el riesgo en tu portafolio. Pero Javier, ¿cómo ajusto mi estrategia? Lo primero es hacer un rebalanceo, ajustar la proporción de tus inversiones para mantener la estrategia original. Quizás tú, por ejemplo, te das cuenta de que no tienes tanto, no eres tan propenso al riesgo y dices, ¿sabes qué, Javier? Yo solamente quiero manejar un 70% en renta fija e inviertes en CETES y está bien. Pero el otro 30% puedes invertir un 15% en acciones y el otro 15% en fibras. Con el paso del tiempo tú te vas dando cuenta que la inversión en renta variable está creciendo más que la renta fija. En ese momento hay que hacer ese rebalanceo porque quizás ya no es un 70-15-15, quizás ya es un 60 de la renta variable, de la renta fija, perdón, un 20 y un 40% de renta variable. Entonces tienes que hacer ese ajuste para que vuelva a su punto original, el 70 de renta variable, de renta fija, y el 30 únicamente en renta variable. Entonces, hay que hacer ese ajuste dependiendo de la situación de nuestra vida. También hay que cambiar la asignación de tus inversiones para adaptarse a nuevos objetivos o cambios en el mercado y, como lo comentamos, considerar nuevas inversiones o estrategias para minimizar los riesgos. ¿Cada cuándo es conveniente revisar mi portafolio, chicos? Por lo menos una vez al año o más, pero esto va a depender si hay cambios significativos en el mercado o bien en tu vida personal. Recuerden que todo va a ir en función de tu situación de vida actual. Y el paso 4, chicos, y el punto más importante es vive. ¿Por qué es importante disfrutar el presente? La vida es corta y no sabemos qué nos depara el futuro. El ahorro y la planificación son importantes, pero no deben dominar nuestra vida. Muchas personas, chicos, se creen y se meten en la idea de que deben de vivir solamente para ahorrar e invertir. Pero como se los decía al inicio, ahorrar e invertir sin un solo propósito pierde el sentido y se vuelve algo monótono, destruyendo la intención de continuar con él. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Disfrutar el presente. ¿Y qué nos permite disfrutar el presente? Crear recuerdos valiosos con seres queridos, experimentar experiencias y emociones, encontrar felicidad y satisfacción en el momento. Pero, ¿cómo balancear el ahorro con vivir en el presente, Javier? Primero, hay que establecer prioridades. Definir qué es importante para ti y asignar recursos según sea necesario. Como se los decía al inicio, si tú estás trabajando, también es justo que de ocasiones te estés brindando algún lujo, algún gusto. Si tú, por ejemplo, ya tienes determinado que vas a utilizar el 80% para tus gastos fijos, por ejemplo, o gastos básicos, el 10% para diversión y el 10% para inversión, aprovecha ese 10% que es para diversión en lo que a ti más te guste y disfrútalo. Crear un presupuesto también nos va a ayudar, ya que como lo vimos, asigna una parte de tus ingresos para disfrutar del presente como viajes, hobbies o actividades que más te gusten. Y aquí el punto más importante, chicos, vivir de acuerdo a tus medios, no gastar más de lo que tienes, pero permítete disfrutar de las cosas que te hacen feliz. Esto es algo bastante importante. Hay muchas personas que se llegan a endeudar por 3, 4, 5 años por realizar un viaje. Y resulta que el viaje fue placentero los primeros 5 o 4 días. Pero cuando te das cuenta que tienes que trabajar 6 años para pagar ese viaje, cambia completamente el contexto. Entonces, por eso es importante que nos apeguemos a lo que vimos anteriormente, a hacer un presupuesto para que ese viaje no se vuelva una carga pesada en el tiempo. Y para concluir, chicos, me gustaría terminar con esta frase de la película Karate Kid que nos decía el señor Miyagi. Equilibrio no solo para karate, sino para toda la vida. Lo mismo pasa en las finanzas personales. Hay que equilibrar nuestra vida personal, nuestros gustos, para que entonces también las finanzas sean sanas y lo hagamos de una manera correcta
y lo disfrutemos en el camino. Recuerden que el dinero es un medio, no un fin en sí mismo. El dinero simplemente nos va a ayudar para lograr todos nuestros objetivos. ¿Quieren aprender más? Recuerden que en todas nuestras redes sociales tenemos contenido totalmente gratuito y también pueden aprender más en nuestro libro Nadie escoge el comienzo, pero sí el camino y el final. Y aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis porque mucha gente me pregunta sobre el título. ¿Por qué el título tan largo o tan enredado? Y es que es la realidad, chicos. Ninguno de nosotros escogió en qué situación queríamos nacer. Nadie escogió la situación económica en la que íbamos a llegar al mundo. Pero sí escogemos algo, el camino, chicos. Nosotros decidimos cómo queremos vivir y cómo queremos mantener nuestras finanzas. Pero sobre todo, escogemos cuál es el final, qué queremos para nuestra vida y cómo queremos vivir los últimos días en esta tierra. Por lo cual, yo los invito, chicos, a que comiencen a hacer una planeación de su retiro desde este momento. No se esperen a que falten 2 o 3 años para que llegue ese momento y nos demos cuenta que nuestro dinero ahorrado no va a alcanzar. Yo les agradezco mucho su atención, su tiempo. Les reitero, soy su servidor Javier Pereira. En todas las redes sociales nos encuentran como El Lobo Financiero y quedo a sus órdenes ante cualquier duda o pregunta que tengan. Gracias, maestro Javier. ¿Alguna pregunta, duda en chat, en voz que quieran hacer? Sí, chicos, saquen todas las dudas, preguntas, comentarios, chascarrillos, refrescadas, son bienvenidas en este momento. Por aquí levantó la mano Yair. Bueno, había levantado la mano Yair. ¿Alguien más? A ver, adelante. Aquí vemos Adelante. la transformación digital, maestro. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Preguntamos desde acá el foro, ¿a través de qué plataformas podemos hacer inversiones? Ok, importante, chicos, hay que buscar las inversiones o los brokers que se encuentren regulados. Justamente estamos llevando este evento con ustedes por parte de la Conducef. Si ustedes quieren conocer qué instrumento o qué broker se encuentra regulado, únicamente tienen que ir al internet y deletrear en el buscador CIPRES. El CIPRES es un sistema que tiene la Conducef para que ustedes conozcan qué instituciones están capacitadas y tienen la facultad de captar recursos para poder maximizar los mismos. Pero tengan cuidado porque por ahí hemos encontrado en redes sociales que les ofrecen las famosas criptomonedas u otro tipo de inversión que son más riesgosas. Entonces yo les recomiendo, chicos, que antes de realizar cualquier tipo de inversión conozcan su perfil de inversionista. Si ustedes no lo conocen, también en mi canal de YouTube, que nos encuentran como Javier Pereira, el Lobo Financiero, tengo un video y un test en el cual pueden conocer cuál es su perfil de inversionista. Les lleva 10 minutos cuando mucho verlo, pero eso les va a ayudar mucho para que entonces no pongan en riesgo su capital. Muchas gracias. ¿Alguien más tenga alguna pregunta, alguna duda? Vamos, Bueno, chicos, hablen ahora o callen para siempre. Yo nada más agradecer la información, me pareció muy interesante. Muchas gracias. gracias, Rosa María. Al contrario, muchas gracias por participar, chicos, por estar con nosotros. Nuevamente la invitación es a que vayan a las redes sociales en este momento, en Facebook y en YouTube, denle seguir para que puedan aprender más sobre estos temas. Muchas gracias, maestro Pereira, a nombre de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, de la Facultad de Ciencias Administrativas, de la Facultad de Ciencias Administrativas Sociales e Ingeniería, de la Facultad de Contaduría y Administración Campus Tijuana, de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales Campus Ensenada, y de la Facultad de Ingeniería y Negocios San Quintín. Le agradecemos mucho su participación y no duden en consultar en sus facultades el calendario de las siguientes sesiones que se realizarán en los demás días, martes, miércoles y jueves y viernes, sobre temas asociados a la educación financiera, un tema que es muy importante para todas y para todos. Muchas gracias a todos, a todas. Maestro, muchas gracias. Nos vemos. Cuídense. Al contrario, estamos para servirles. Excelente tarde. Gracias, hasta luego.